Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Tengo ya preparado la presentación del tema de matemáticas que hemos terminado para que os sirva de repaso y refresquemos cositas que hemos estado dando durante este tema, pero a lo mejor no nos han quedado del todo claras. Hemos trabajado en este tema con los múltiplos, los divisores, los números primos, la factorización, etcétera, etcétera. Y vamos a empezar con el repaso. Primero hay que tener muy claro qué son los múltiplos y los divisores de un número, ¿vale? Un múltiplo básicamente es hacer la tabla de un número, es lo que hemos estado diciendo. Si a mí me pides que haga los múltiplos del 8, pues yo te hago la tabla del 8, 8 por 1, 8, 8 por 2, 16, 8 por 3, 24, etcétera, etcétera. Y básicamente se escribe de esta manera: los múltiplos entre paréntesis de 8 es igual, y entre paréntesis pondríamos todos los números que nos salen a la hora de multiplicar el 8 por el 1, el 2, el 3, el 4, por todos los números naturales que tenemos. Son números infinitos. En cuanto a los divisores, escoger ese número que nos han dado y empezar a dividirlo desde el 1 hasta ese mismo número. Siempre que nos dé una división exacta, el divisor y el cociente van a ser divisores de ese número. Por ejemplo, vamos a imaginar que yo quiero utilizar el 12 para obtener estos divisores. Pues ya sé que el 1 y el 12 son divisores, porque como mínimo los divisores van a ser el 1 y ese mismo número. Y a partir de ahí yo iría probando. Yo voy a probar con el 2, si es divisible o no es divisible, hago la división y me sale 6 por 2, 12 hasta 12, 0. ¿Es una división exacta? Pues entonces tanto el 2 como el 6 forman parte de los divisores del 12. Probaría con el 3 y me sale que 3 por 4 son 12, pues el 3 y el 4, divisor y cociente, forman parte también de los divisores de ese número. Y ya hemos terminado, porque probando con el resto de los números, el resto no sería 0, no sería una división exacta. Y estos serían los divisores de un número. Los divisores son finitos, se acaban. Existe una relación entre estos múltiplos y estos divisores, ¿vale? Hemos dicho que los divisores son limitados y los múltiplos son infinitos. En resumen, los múltiplos es hacer la tabla de dicho número y son infinitos, y los divisores y haciendo divisiones que sean exactas y no son infinitos. Como mínimo un número va a tener dos divisores, va a tener el 1 y el mismo número que nos hayan dado, el mismo. Ahora bien, para hacer estas divisiones y ver si son exactas, nos facilita mucho saber cuáles son los criterios de divisibilidad. Porque nosotros aquí, yo no sé este 12 si era divisible entre 2, entre 3, entre 4, etc. Y hay formas de saber, viendo el número directamente y ahorrándote hacer la división, si va a ser exacta o no. Esos criterios los tenía en el libro. Nos decían criterios para el 2, el 3, el 4, el 5, el 9, el 10 y el 11. Criterios los que son divisibles. Ejercicios como este van a caer seguro en el examen, donde yo te pedía que estos números me indicaran si son divisibles entre 2, 3, 4, 5, 9, y nosotros lo íbamos comprobando. Por ejemplo, el 121, pues como no es par, como no acaba en 1 y no acaba en 0 ni en número par, pues no es divisible entre 2. ¿Cuándo es divisible entre 3? Cuando la suma de sus cifras es 3 o múltiplo de 3. 2 y 1 son 3, 3 y 1 4, el 4 no está en la tabla del 3. ¿Cuándo es divisible entre 4? Cuando es 0, 0 las dos últimas cifras, que en este caso no lo es, o las dos últimas cifras están en la tabla del 4, y el 21 no está en la tabla del 4. Tampoco es divisible entre 5, porque no acaba ni en 0 ni en 5, ni entre 9, porque la suma de estas cifras no está en la tabla de 9, no es divisible entre 10 porque no acaba en 0, y si es divisible entre 11 porque este 1 y este 1 suman 2, y 2 menos 2, 0. Por tanto, si es divisible entre 11. Si eso lo vamos aplicando al resto de los números, esos criterios de divisibilidad, sabremos rápidamente cuáles son divisores de esos números. Pero lo más importante de todo esto es que nos quedemos con estas cantidades. ¿Cuándo es divisible entre 2, entre 3, entre 5 y entre 11? ¿Por qué? Porque estos son números primos y nos va a interesar tener estos criterios para hacer el cálculo con facilidad, que vamos a hacer posteriormente. Ahora bien, ¿qué son los números primos? Pues la culpa la tiene este hombre, que era Aristóteles, que no tenía otra cosa que hacer, pobre, y dijo: voy a coger todos los números y voy a comprobar cuáles son solamente divisibles entre el 1 y el mismo. Así que empezó por el 1, que el 1 es divisible entre 1 y el mismo, de hecho es únicamente un divisor, así que muchos libros te lo tachan también.
Y después decía, voy a coger al 2, me voy a ir para atrás, voy a coger el 2. El 2 se divide entre él mismo y entre la unidad. Entonces, por los criterios de divisibilidad, todo número que sea par ya va a ser divisible también entre 2, así que tacho todos los pares. El 3 es solamente divisible entre el mismo y la unidad, y todos los números que sumen un múltiplo de 3 los eliminamos de la tabla. El 5 solamente divisible entre el mismo y entre la unidad, pues todos los números que acaben en 0 o en 5 los tacho también. El 7, pues comprobamos todos los números que estén en la tabla del 7, lo eliminamos. Del 11, todos los números que su suma de las cifras pares e impares al restarlo sean 0 o múltiplo de 11, lo vamos eliminando, y con eso te quedaban esta criba que son los números primos. ¿Para qué sirven los números primos? Pues yo digo que son como piececitas del Lego, y si tú combinas estas piececitas, estos números primos, eres capaz de construir otros números. Por ejemplo, para construir el número 21, si yo cojo el 3 y el 7 y los multiplico, me da 21. Factorización en números primos. Eso último que he estado diciendo, si lo hacemos al revés, me das un número como es el 21 y te pido que me obtenga los números primos de dónde salen, también se puede hacer. ¿Y cómo lo hacemos? Pues nosotros, para factorizar o sacar en factores primos el número 32, comenzaríamos a dividirlo entre los números primos. Por eso es importante que te aprendiese los criterios de divisibilidad. El 32, como acaba en 2, sé que lo puedo dividir entre 2. Y al dividirlo entre 2 me queda 16. El 16 es un número par, lo puedo dividir entre 2 y me sale que son 8. Siempre son entre números primos, La factorización es en números primos. El 8 es par, lo puedo dividir entre 2. El 4 es par, lo puedo dividir entre 2. El 2 es par, lo puedo dividir entre 2 y ya me quedaría el 1. Pues, ¿cómo lo representamos el 32? Como 2, que es el número que se ha repetido constantemente, número primo, 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí lo he puesto mal, he puesto un 6, esto sería un 5, perdonadme que se me ha ido la tecla. Sería 2 a la quinta, ¿vale? No 2 a la sexta, ahí hay un error. Ahora me pego latigazo. Pasamos ahora a ver los múltiplos comunes, los divisores comunes. Los múltiplos hemos visto que era hacer una tabla de un número. Y los divisores es ir haciendo las divisiones de manera que obtuviésemos una división exacta. Bien, pero cuando yo lo hago sobre dos números, tengo que hacer primero, en el caso de los múltiplos comunes, los múltiplos del 8, los múltiplos del 4, pues haríamos la tabla, y yo ahora tendría que ir viendo las coincidencias que tenemos. El 8 se repite en los dos, el 24 se repite en los dos, pues esos serían los múltiplos comunes, ¿vale? Si yo estoy haciendo los divisores de dos números, como son el 20 y el 10, y me piden cuáles son los divisores comunes, son los que están tanto arriba como abajo. El 2, el 5, el 10, el 1 siempre va a ser un divisor común, ¿vale? Pero tendríamos también esos que están compartidos. Fíjate que el 4 sería un divisor del 20, pero no un divisor del 10, ¿vale? ¿Por qué esto es importante? Pues porque de aquí se obtiene el mínimo común múltiplo, que sería de todos los divisores que yo he obtenido. Es muy importante en muchos de los problemas que vamos a hacer, el más pequeño, el múltiplo más pequeño, y el máximo común divisor, que es de todos los divisores que comparten dos números, el más grande, ¿vale? Por último, vamos a ver cómo se hacen este mínimo común múltiplo y estos divisores comunes, pero con factorización, ¿vale? Con descomposición en factores primos, que es lo que hemos hecho antes. Cuando yo tengo que hacerlo del 35 y del 24, tanto el mínimo común múltiplo como el máximo común divisor, pues esto se puede hacer bastante largo, hacer la tabla del 35 y del 24 y ver cuáles son los comunes, o hacer todas las divisiones y comprobar cuáles son los divisores comunes entre 35 y 24. Sería bastante largo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues que estos dos números se descomponen en números primos. Cojo el 35 y lo divido entre los números primos. Como acaba en 5, lo puedo dividir entre 5, 5 por 7 es 35, y como el 7 es primo, lo divido entre 7. Así que 35 sale de multiplicar el 5 por el 7, que son dos números primos, y hago la factorización del 24, que el 24, como es par, lo divido entre 2, me queda 12, como es par, lo divido entre 2, 6 por 2, 12, como es par el 6, lo divido entre 2, me queda el 3, y el 3 como es primo, lo divido entre 3, y me queda 1, así que tendría 2 al cubo por 3. Una vez que yo ya tengo hecho esto, me va a servir tanto para el máximo común divisor como para el mínimo común múltiplo. Y me tengo que aprender esto de memoria, y es que el mínimo común múltiplo es que coja
De los comunes, el que tiene el mayor exponente. Y los no comunes. Pues, y el máximo común divisor es de los comunes el que tiene el menos exponente. Pues fíjate, si yo cojo el 35, ¿de los comunes hay algún común? No, no hay ninguno en común. Pues entonces no puedo coger comunes. Y además me dice que coja los no comunes. Pues yo he cogido los no comunes y al hacer toda esta operación me sale el 840. 2 al cubo serían 8, porque 2 por 2 son 4 y 4 por 2 son 8, 8 por 3 24, del 24 lo multiplico por 5 y el resultado lo multiplico por 7 y me sale 840, que sería el mínimo común múltiplo. Pues fíjate, lo hemos hecho rápido y tendríamos que hacer la tabla del 35 y del 24 hasta llegar al 840. Hubiese sido bastante largo. Y si hacemos ahora el máximo común divisor, me dice que son los comunes con el menor exponente. Resulta que no hay comunes. Pues es que no tiene ningún divisor común, excepto el 1, que el 1 siempre es un divisor común de todos los números, pero en este caso no podemos coger ningún número aparte del 1. Pues con esto podríamos hacer el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de cualquier número de una manera rápida y sencilla. Esto es todo lo que hemos dado en el tema. Gracias por tu atención y si tienes alguna pregunta, duda, ruego, súplica, ya sabes, nos vemos en clase y la resolvemos.